El tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue siendo parte central en el debate de este proceso electoral. Arturo Saldívar Lelo de la REA, sí, ex ministro de la Suprema Corte, señala que es el último reducto, pero esto ya lo sabía él, sí, ya lo sabía. En los diálogos que ha tenido por la transformación, uno precisamente donde estuvo Claudia Sheinbaum, señaló que el Poder Judicial y la Corte son los últimos reductos que le quedan al PRIAN, a la oligarquía, a esa oligarquía rapaz. Más allá, Eduardo Andrade, un jurista reconocido en el país, establece que la Corte está muy mal y que aparte, solitos se echaron la soga al cuello. No van a poder sacar del embrollo donde se encuentra al ministro Alberto Pérez Dayán, y que sería sin duda un golpe fuerte al presunto poder supremo, presunto porque no lo tiene, Norma Piña Hernández. Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mueven las cadenas en la elección, por supuesto, en el proceso electoral también. Esto es algo de lo que dijo el ex ministro, en este caso es Arturo Saldívar Lelo de la REA. El Poder Judicial y la Corte, el último reducto de la oposición, así lo conocía desde hace mucho tiempo, seguramente. Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó que el máximo tribunal es el último reducto de la oposición. En una conferencia en la que acompañó a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, a presentar su estrategia en materia de seguridad, reiteró que en la Corte existe una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la oposición y con los grupos adversarios al gobierno. La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. Saldívar fue el encargado de presentar el quinto eje de la estrategia de seguridad de Sheinbaum referente a la reforma al Poder Judicial. Sin referirse a algún ministro en particular, dijo que es muy claro que la Corte ha cambiado precedentes con la intención de actuar contra la transformación que implica la 4T. Ahora se dice que se puso en riesgo la independencia. Lo que pasa es que el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial siempre habían estado al mismo lado. En 2018, cuando gana el presidente López Obrador, se cambian los lados. Les queda como último reducto la oposición al Poder Judicial y a la Corte. Le decía de un connotado, pero esto es algo de lo que dijo el ministro Saldívar, el ministro en retiro, ministro que no está en funciones actualmente porque decidió renunciar precisamente a la Corte. Y Eduardo Andrade, un connotado jurista del país, señala precisamente esto: la Corte confiesa su culpabilidad. Debo advertir que el periodista se entrena en el uso del recurso de atraer al lector con un encabezado corto e impactante. Admito que en este caso no resulta totalmente fiel a la realidad, porque lo que parecía una comunicación avalada por la Suprema Corte, en realidad no lo era. Al punto de que 3 ministras expresaron su inconformidad con tal anuncio. El diferendo obedeció a la difusión de una nota informativa relativa a la invalidación de la ley de la industria eléctrica difundida por el área de comunicación social del máximo tribunal, que no fue producto de un acuerdo tomado entre sus miembros. Se trató pues de un acto irregular derivado de que algún sector del organismo jurisdiccional decidió justificar la muy discutible invalidación de la ley eléctrica lograda con solo 2 votos en una sala, contraviniendo el criterio previo al Pleno que había avalado como constitucional dicha reforma, puesto que no la declaró inconstitucional. Cuando me refiero a una confesión de culpabilidad, parto del hecho de que quienes incurrieron en ese acto contrario a la función jurisdiccional revelaron la naturaleza política, no jurídica, de la citada invalidación, la cual pretende justificar a toro pasado con un argumento ajeno al análisis constitucional. Es insostenible que a través de una determinación como esa se quiera incidir en el destino de cuestiones sobre las cuales no les corresponde intervenir, como es la relación comercial de México en Estados Unidos. El manejo de esa relación es atribución exclusiva del Ejecutivo. La nota de Marras explica que el desconocimiento de la validez de esa ley hizo posible resolver las reclamaciones de nuestros socios comerciales derivadas de su aprobación. Además de que esto es falso, como lo hicieron notar las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz
y Lenia Batres, en un impecable comunicado en el cual hicieron pública su inconformidad con la emisión de esa información. Está el hecho, a mi juicio, más preocupante, que se expresa en la parte final de dicho comunicado, donde dice: la subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería ser motivo de celebración. Es decir, son personas que conocen la ley, pero al dedillo. En el tema relacionado con Arturo Saldívar, le decía, estuvo en este encuentro donde, con Claudia Sheinbaum y con Claudia Sheinbaum Pardo, con el equipo de seguridad. Esto fue parte de lo que dijo en ese encuentro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que ya se perfila prácticamente para hacer el relevo de Gers Florero, que ha sido un florerote, y aparte de florero, permítame decirle que es amiguísimo de Norma Piña. Ya se imaginará por qué los grandes beneficios a diferentes personajes, diría de cuello blanco, pero hay de todos los colores y sabores. No es una responsabilidad solo de los ejecutivos, mucho menos solo del presidente de la República. Lejos de esta responsabilidad que emana de la Constitución, porque somos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pareciera ser que bajo una concepción, desde mi punto de vista equivocada, de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo y la coordinación con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues beneficia a minorías privilegiadas económicas, beneficia al crimen organizado, y claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado, es un desafío a todas y a todos, y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Por ello, el presidente de la República ha presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el cual propone la elección mediante voto popular a través de una elección indirecta de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Este es un ejercicio que obviamente está sujeto a debate para tratar de arribar a un mejor Poder Judicial, porque lo cierto es que el mecanismo que tenemos hasta ahora, como ha sucedido además en otros países, no ha sido del todo adecuado para alejar sobre todo a las ministras y ministros de los actores políticos o partidos políticos que los han postulado. La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. Pero lo más importante me parece que es la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, se propone separar por fin la presidencia del Consejo de la presidencia de la Corte, algo que todos los partidos y toda la academia ha pedido por más de 25 años. Pero lo más original es que se divide el Consejo entre un tribunal de disciplina judicial para que vea los temas de disciplina y un órgano administrador. Actualmente el Consejo ve la administración y la disciplina, ahora se propone separar la disciplina de la administración. Y este tribunal, obviamente, respetando la autonomía y la independencia de juezas y jueces, tendrá mayores atribuciones para que se examinen, se estudien, se investiguen y se sancionen actos de corrupción y de ejercicio indebido de la función judicial, porque prácticamente esta actividad del Poder Judicial Federal, sobre todo en los últimos tiempos, pues prácticamente se encuentra olvidada. Pero no bastaría reformar al Poder Judicial Federal. Realmente, sin un sistema de justicia eficaz, no puede haber seguridad. Sin justicia no hay seguridad. Requerimos una reforma integral del sistema de justicia en México y se proponen algunos caminos. Lo más importante
son modelos nacionales de coordinación entre las diferentes esferas, que la coordinación se eleve a nivel constitucional. Ya vimos que la coordinación puede hacer diferencia, nos lo acaban de demostrar una vez más lo que sucedió en la Ciudad de México. Entonces, generemos varios mecanismos, un mecanismo nacional de procuración de justicia, donde haya una coordinación entre la Fiscalía General de la República, las fiscalías de las entidades federativas, se ajusten protocolos, requisitos de ingreso, etcétera, y que pueda verse todo el planteamiento de la procuración como un problema, como una política pública de Estado. Por el otro lado, se requiere también un modelo nacional, un mecanismo nacional de impartición de justicia. La justicia local tenemos que voltearla a ver, el 80% de los asuntos son de la justicia local y en la mayoría de las entidades federativas, según nos los ha dicho la gente en los diálogos por la transformación, no funcionan. De tal suerte que requerimos un modelo nacional para homologar requisitos, para generar coordinación y para que cualquier tribunal del Estado tenga una calidad ética y profesional que responda a las necesidades de la gente. Pero por supuesto que no todo puede ser penal. La justicia cívica y la justicia alternativa es también importante. Requerimos un modelo nacional de justicia cívica. También en la Ciudad de México se avanzó mucho en este sentido. ¿Por qué es importante la justicia cívica? Porque ayuda a restaurar tejido social, ayuda a pacificar y quita presión al modelo penal. Bueno, es parte de lo que dijo en esa reunión, comentó Arturo Saldívar Lelo de la REA, que obviamente se perfila para ser el próximo, yo no creo que vaya a aguantar Gers Florero el tiro de un cambio de esta naturaleza, y lo digo con toda sinceridad. En este sexenio ha pasado como un cero a la izquierda, ha sido grillo, es amigo de Piña, es amigo de ministros, sus amistades son muy respetables, pero como fiscal deja mucho que desear. Y vemos el empuje de Arturo Saldívar Lelo de la REA como ministro en retiro y que está a tono con la Cuarta Transformación y que tiene toda una estrategia que perfila una unificación de criterios en todo el país, todas las fiscalías. Se tiene que ponderar desde luego las llamadas, a los llamados abogados de oficio, es decir, el servicio que debe prestar el gobierno, el Estado mexicano, que está en manos de Piña, que está en manos de los fiscales y que no hacen gran cosa. Se tiene que renovar todo lo que es los ministerios públicos, se tiene que trabajar bastante y eso ya no lo va a hacer Gers Florero, que quiere quedarse hasta el 28, muy bien, no le va a dar tiempo. ¿Por qué no le va a dar tiempo? Porque vienen cambios trascendentales. Se perfila, sí, se perfila Arturo Saldívar a reemplazar a Gers y la Suprema Corte de Injusticias de la Nación cambia. Ya no hay espacio para quedarse en donde estaban. Y por otra parte, el ministro Pérez Dayán no se queda, no se va inmaculado o sin mancha respecto al haber eliminado la ley de la industria eléctrica y se va. No hay de otra. El juicio político no se detiene. Esa es una facultad de la Cámara de Diputados. Aleida Alavés, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, firme en ley. Bueno, pues es que representa toda la bancada, la denuncia está interpuesta. Por otra parte, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Moza y Loreto Ortiz Alf desmintieron, y aparte de que desmintieron lo que emitió la Suprema Corte por órdenes de Piña, de que habían ayudado al país. El Tratado de Libre Comercio es atribución directa del presidente, no de los ministros. Pero como quieren beneficiar a las empresas extranjeras, pues así le dieron. Pero no es su función. Y ese es otro tiro. Sabroso. El Poder Judicial cambia o cambia.